Akawilik talwara wakicha Sampi sarata kipuriyaris Bolivia TV intandiris burata barca chiraka. Akalwara municipio de Alto Beni barca kabawa arus kipawin pe por requillari toque katasiwa kuyaka Lidia Calla jupaja corresponsal a sistema de radio de los pueblos originarios de Bolivia toquena yatirra kiwaka municipio Alto Beni toquidwa hani chaqueo sakachuminaka pichawi utjilla patakiwa yaticha urakaja barca chirakar utjas que sasida jupaj saraka toquitwa akalwara arus kiptayari kabaja kuyaka Lidia jubankiwa roja arsosinka Kamis kang amaki hilanaka kuyakanaka aski alwakipan sa sinaratas nyani aksa municipio Alto Beni junto a Remakipacha kitinakasa aka programa identidades uksa hunchuk asikata ukanakata kipuniraki marunta ipurt alepjama ukamata aka programa ukarosa kumpaytanyataki unamateja kata silaktano ingeniero Alcon arrege alconcano ukampiponiraki ukamata arut aseñani kitinakasa istasipikonakara. Un saludo cordial a toda la población de todos los municipios de Bolivia, desde el municipio de Alto Beni. Ukamatua chaluana hasta araquiñani kun hamasa prevenciones ñaki haya chaqueo kanakasman harachiñaneja agosto septiembre ukasawali puniraki aksan hama chaqueo sukanaka salurtataski ukanakatua kanas araquiñani hani uka chaqueanaksa indiscriminado ukanak salurtañataki con jamasa vecinos ukanaka rosahan afectañataki maimarasti wali ñakita ponerki qatasintana con jamateja cítricos con imana plantaciones ukanaka ponerki ninasa akharakina hani ponewa ukanaka sawali yakisiña qatasintak han puriñataki ukataki wa kanas arakine ingeniero de Alcon con jamateja medio ambiente usanakatsa yanatoskaraki aksa municipio Alto Beni con jamasa normativas kunanak kanais arakine ukamata hani ukallakine yunakaro pureñataki hasta añani uka kanais añataki. Bueno, podemos decir que en cuanto a los chaqueos, de que el chaqueo es una práctica que desde hace muchos años han venido realizando los compañeros comunarios, antes denominados colonizadores, aquí en la región del Alto Beni, para hacer la preparación de los terrenos para la siembra del arroz, el maíz, después la siembra de banano, plátano, frutales, ¿no? Y otros cultivos, también hasta para la limitación de pastizales también se recurría a esta práctica, ¿no? Porque es una técnica barata, podemos decir, pero también al ser una técnica barata es una técnica que está contaminando el ambiente, el aire, el agua, el suelo prácticamente, y en el municipio de Alto Beni estamos promoviendo nuevas prácticas como realizar el chaqueo sin quema, donde tumbamos el bosque, barbechos de 12, 15 años y ya no hacemos la quema, ¿no? Hacemos directamente la siembra del arroz, del maíz y estos cultivos producen sin ningún problema, ¿no? Y es un poco peligroso, digamos, hacer el chaqueo con quema porque nos hemos dado cuenta de que en algunas comunidades cuando el vecino no comunica al compañero que vive al lado de su parcela, entonces prácticamente el fuego puede avanzar en una noche y quemar toda la parcela del vecino, ¿no? Y ese tipo de problemas hemos tenido y por eso es bien importante que a nivel de las comunidades, los comunarios se comuniquen y hay ese contacto, esa comunicación para que estén prevenidos de que el compañero de lado va a hacer la quema, ¿no? Para que pueda estar preparado y así de repente evitar problemas, digamos, ¿no? Por otra parte, es importante también cuidar, por ejemplo, los ojos de agua. En las comunidades, en las partes altas, se encuentran los ojos de agua, ahí tenemos árboles, bosques, los árboles que prácticamente son las fábricas de agua, producen agua. Entonces, cuando nosotros hacemos el chaqueo, hacemos la tumba y después hacemos el quemado en los ojos de agua, prácticamente hacemos de que el agua desaparezca, ¿no? Entonces, el agua es un líquido esencial, digamos, para nuestra sobrevivencia como seres humanos. Entonces, por eso nosotros como municipio de Alto Beni recomendamos de que no hagan el chaqueo en las partes altas, principalmente donde están los ojos de agua, donde los comunarios hagan más reforestaciones, ¿no? Realicen la siembra de las plantaciones, inclusive cuiden la regeneración natural que hay en ese lugar, ¿no? Eso principalmente. Ukamato kanas askarakina kun hamateja
chaqueos, lorasipki con jamasa, awisaja, en la cantidad para kiwa, pastizales, ukanakatsa, walipuni, aruskit, asipjaña punirakiwa, vecinos, ukanakats, awistaña puniraki, kun jamateja ni nasa nakayañataki, sasinasa kanaistaraki, ukamaraki, hanipuniraki, chaqueo, ukanaksalorayant, ojos de agua, caujanteja, halsu, utji, ukanakatsa, sasina, ukamaraki, reservorios, caujanakateja, umasa, umapujusa, utje, ukanakatsa, sasina, panarigyo, kanaistaraki, ukamata, hasta ñane, hutiro aquí chevinacano, hasta arjat araquiñane, ukampinaksa. Ukabatwa akalwara municipio de Altoberi toqitpacha aruski pawija utjaski. Ukabatwa akabarkarakar jajari chaqueos chubiraka pichawi utjaya pataki amtarak chamanchasiski. Ukabata jari madre tierra pachamamura qisaro añucha wija utjaya pataki. Tukuya hayataki kulyaka lidia jubanki waroja aka municipio de Altoberi barkatpacha. Ukamatwa arjat asiki poniraquiñane, kun jamateja, Iqt'aña punirakiwa kitinakasa, comunarios, kamasipki, ukanakataki, ñakijaya, chaki, ukanakarosa mantjañane, ukat puniraki, ukamatwa arjatarakine, ingeniero Freddy Alcón, kun jamateja, upaja, yakhat ardarakichijaya, kun hamsa, iqt'araksna, kitinakasa, kamasipje, aksa, municipio Altobeni, uksansa, hani puniraki, ukallaki, vinakarosa puriñataki, ñakijaya chaqueo ukarosa manjarachiñaneja ukatawa arjat aderekine ingeniero arjat añane. Bueno, en cuanto a las leyes, la ley 373 de medio ambiente es la ley que nos ampara, digamos, a todos los estantes y habitantes de nuestro país. Por ejemplo, son delitos ambientales, por ejemplo, la ley de 3 de ambiente en el artículo 104 dice: comete delito contra el medio ambiente quien infringe el artículo 206 del Código Penal cuando una persona, al quemar campos de labranza o pastoreo dentro de los límites que la reglamentación establece, ocasione incendio en propiedad ajena por negligencia o con intencionalidad, incluirá en privación de libertad de 2 a 4 años. ¿No? Entonces, bueno, está escrita la ley. Es por eso que se recomienda, digamos, a todas las familias de productores, a los comunarios que viven en las comunidades, a evitar la quema, ¿no? A evitar la quema. A veces, por ejemplo, lo que sucede aquí en las comunidades cuando hacemos la limpieza del camino con la desbrosadora, se seca la hojarasca y lo que hacemos de repente para que no vuelva a crecer, colocamos fuego, ¿no? Encendemos un fuego y, bueno, prácticamente toda la materia seca, las hojas, las ramas, es el combustible, pues prácticamente el fuego puede alcanzar y entrar a las parcelas, ¿no? Pues prácticamente es un peligro. Entonces nosotros queremos recomendar para que las personas, los comunarios no hagan esto, hagan el desnivel y dejenlo así nomás como está. Y también cuando hagan la preparación de los terrenos en sus comunidades, cuando quieren hacer la siembra de arroz, de maíz, siempre tomen contacto con los vecinos para que ellos también estén prevenidos, ¿no? O sea, informen, díganles de que van a hacer la quema y así ambos vecinos pueden cuidarse, digamos, ¿no? Y así evitar problemas a futuro, digamos, de que el fuego avance, ¿no? Y a veces cuando el fuego llega a las parcelas, principalmente cuando estamos en época seca, donde prácticamente toda la hojarasca, hasta los árboles, se han perdido humedad, prácticamente es como tener gasolina, ¿no? Es prácticamente un combustible, con una chispita, se enciende todo, ¿no? Podemos ocasionar todo un incendio forestal, ¿no? Que puede ocasionar grandes problemas y estaríamos contaminando el medio ambiente, estaríamos perdiendo el agua, el suelo, ¿no? O sea, prácticamente son daños irreparables. Entonces, por eso siempre es bueno coordinar a nivel de las comunidades, informar a nuestros vecinos y tener mucho cuidado y mucha responsabilidad cuando hacemos la preparación del terreno. Y mejor, lo que nosotros recomendamos como unidad de medio ambiente del municipio de Altobeni es evitar hacer la quema. Ukamato kanat ascarakina, delitos ambientales, ukanakatsa con jamateja, artículo 104, ukanasa, payavisa sarakiwa, pamara, ukat poner que castigo, ukas ukharkispa kitinakasa, ukalei, ukarosa,
tinakasahani pok apkarakispa delitos ukanaksa causa daños quemas ukanaksa pokant apas ukatakisa komawa sasinasa uka artículo 103 ukatsa kanait arakina ukamaraki artículo 104 ukatsa kanait askarakina tuktanyataki arhatakinyani ma despedida ukam salud asinyana nyakirakiwa pachasa por el jaraki hilata breve. Un saludo cordial aquí a usted, doña Lidia, a todos los compañeros de los medios de comunicación. Reciban un fuerte abrazo y bueno, y esperamos que este año no tengamos problemas de las quemas, ¿no? Las quemas, los incendios, que casi a cada año se repiten, ¿no? Y esperamos que nuestras familias cambien su forma de proceder, su forma de producir cultivos, y tenemos que empezar a trabajar también en la educación ambiental a nivel de las comunidades, a nivel de los municipios, con el apoyo del gobierno, los ministerios. Es bien importante trabajar en la educación ambiental, principalmente a nivel de las familias. Muchas gracias. Ukamatwa tutayanyataki marum tayo putanipkarakima aksata ukato hutirwa kichimina kansa compañitasit karakima ukamata kamachina katsa hukampi athatanyataki hutirwa kichaukama hilata evi. Ukbatu barca barcachiraca, que municipio de Alto Beni toquit pacha, aruski pawi jutjewiraki, kabaja haripuri, pachababora kisar anucha pjayani, te akama yaticha ura caja, municipios toquerakan utjakipun, pansasidawaxa Bolivia, tebe toquit pachasa, hubaracaro, chabais alitab harakta. Kamor da campi, tukuya wainyara kawakichawi, racampeja, ya korokabaya, y kisinkama.